Tashi Dele. Tashi Dele. I'm Thupten Kunkien. Soy Thupten Kunkien de la región del Himalaya, en Nepal, de una zona llamada Nubli, creo que dice. Vine a Kopan en el 87 y desde el 92 fui el asistente de nuestro precioso abad Kyabje Lama Lungdrup. Y ahora os quiero explicar un poco sobre la biografía brevemente de nuestro precioso, el último Lama Konchok, que fue un gran meditador, un gran yogi. Geshe-la era de Tíbet, nació en el 1927, cerca del en una zona cerca del Potala. Y a los 6 años se entró en el monasterio de Sera en Tíbet. Su tío estaba en ese monasterio y desde los 9, creo que dice, tenía un interés especial en aprender la filosofía y a la vez también tenía mucho interés en recibir iniciaciones de diferentes maestros, diferentes iniciaciones, y a la vez él era muy talentoso, tenía mucho en la filosofía y en el debate, y por eso le llamaron Lama Konchok, que es un reconocimiento especial, se le dieron sus compañeros de clase, y estuve allí en Tíbet hasta en el monasterio durante 25 años estudiando en Seraye, en Tíbet. Y luego en el 59 salió de Tíbet, escapó debido a la invasión de los chinos y cruzó las montañas hasta Nepal y llegó a la región del Himalaya, un lugar llamado Sum. Y cuando llegó a Sum, a esa zona de Nepal, allí había una cueva de Milarepa, y entonces Geshe-la se quedó allí para meditar en la cueva donde Milarepa había meditado, y que Milarepa estuvo en diferentes cuevas. También Geshe-la hizo lo mismo, y con los años ya bajó Geshe-la Lama Konchok a Katmandú y encontró a su maestro Trichan Rinpoche en Bodhanat. Y luego le dijo a su guru que iba a recibir, no me acuerdo, pues que iba a ir como a recibir enseñanzas de otros maestros, creo que dice que habían salido de Tíbet, y deseaba ir a ciertos lugares, a Baksu, donde estaban varios lamas. Trichan Rinpoche le aconsejó que, como ya había estudiado todos los temas filosóficos, que mejor volviera a la montaña y continuara con su práctica en vez de irse a Baksa a seguir el estudio. Entonces creo que fue al sur de la India para recibir enseñanzas, me parece que de su santidad, no lo sé. El Dalai Lama, en su camino hacia Varanasi, encontró de nuevo a Trichan Rinpoche y después volvió finalmente a la zona de Sum, a las montañas, donde previamente estaba haciendo retiro, y continuó haciendo retiro estricto allí en las montañas. Y estuvo así varios años en retiro estricto, y durante ese tiempo Geshe-la practicaba las diferentes prácticas preliminares, como 100.000 ofrecimientos de mandala, 100.000 ofrecimientos de boles de agua, 100.000 satsas, pero no solamente una vez, sino como que muchas veces hizo esas series de estos ofrecimientos. También el Guru Yoga de Lama Tsongkhapa, el Guru Yoga de la escuela de Rupa Kayu, también las prácticas de Vajrasattva, los preliminares, también la recitación del Sutra del Diamante y también de Ñúñez. Hizo muchas
muchas series de cientos de ñuñes y también otras prácticas como Vajrayogini, ya que era la deidad principal de Geshe-la. Y también hizo varias veces la recitación de los sutras de Kangyur y Tengyur, según creo, después de varios años de retiro estricto. Entonces finalmente bajó a Abdanat y alguien... Y entonces, ahí encontró a Lama Yese, que Lama Yese, ya sabéis, es el fundador de Kopan, junto con Lama Zopa. Entonces Lama Yese y Lama Konchok se conocían muy bien porque venían del mismo monasterio en Nepal, y Lama Yese le pidió que fuera al monasterio de Kopan, pero Geshe-la le dijo: todavía tengo algo que hacer, tengo que volver a las montañas, a donde estaba haciendo retiro. Y entonces, pero sí que fue a visitar una vez a Kopan y luego se volvió de nuevo a Zum a continuar sus prácticas en retiro estricto. Y no solamente hizo muchísimas otras prácticas, por ofrecimientos de tormas y muchas otras prácticas que realizó durante sus retiros. Y había un maestro, Drupa Rinpoche, que se conocía muy bien con Lama Konchok. Entonces visitó diferentes lugares en la región del Himalaya, en Zum, en el valle de Zum, y luego del valle de donde yo provengo, en Nubli. Entonces Geshe-la vino a diferentes lugares porque había lugares muy santos de Milarepa y de Padmasambhava. Y entonces Geshe-la fue a diferentes aldeas a dar enseñanzas y también a la vez visitando los lugares sagrados de esas áreas. Y yo en esa época es cuando le conocí, pero yo era muy pequeño. Y la gente le decía Geshe-la, pero yo era muy pequeñito en esa época. Mi tío conocía muy bien a Geshe-la. De hecho, es también uno de los maestros en mi valle, en Nubli. Y mi padre tenía ciertas conexiones con Lama Konchok. Y es por lo que yo finalmente llegué aquí a Kopan, al monasterio de Kopan. Y luego, cuando estuvo como de 25 años de retiro, practicando en Zum, en retiro estricto. Ahí está la cueva donde Lama Konchok hizo retiro. Yo he visitado esa cueva, he recibido allí las bendiciones, y está cerca de la cueva de Milarepa, y hay una señal donde Geshe-la Konchok hizo sus ofrecimientos de agua, de satsas y las diferentes prácticas preliminares. Yo he visto ese lugar con mis propios ojos. Y en el 84 Lama Yese falleció, y Lama Zopa Rinpoche envió una carta a Lama Konchok pidiéndole que viniera al monasterio de Kopan, y finalmente vino en el 84, creo que dice, y permaneció allí en el monasterio de Kopan tras la muerte de Lama Yese. Y estuvo, porque creo que en aquella época había cerca de 50 o 60 monjes y algunas monjas allí en Kopan. Y entonces Lama Konchok estuvo enseñando y permaneció allí, y Geshe-la enseñaba filosofía a los monjes allí en Kopan, y a la vez también Geshe-la viajaba a diferentes países como Taiwán, Australia, Singapur, Malasia, Hong Kong. Fue a estos diferentes lugares enseñando, y por tanto tiene muchos seguidores en el mundo, muchos estudiantes en el mundo. Yo mismo pude recibir enseñanzas de filosofía de Geshe-la Konchok, y también aprendí la danza de los tántricas y muchas otras cosas. Y muchas otras no pude recibir sus enseñanzas, desafortunadamente. Entonces Geshe-la dejó este cuerpo en el 2001.
falleció y hicimos la cremación aquí, en la parte de atrás del jardín. Ahora hay una estupa en recuerdo a Geshe-la. Y en ese lugar, durante la cremación, por la tarde, vimos que incluso las llamas del fuego, a través de las llamas vimos que había se estaban manifestando muchas reliquias. Yo lo vi directamente con mis ojos. Hasta entonces, yo la verdad, cuando era joven, solíamos ir a vees cerca de Swayambhunath, que hay un templo Theravada, que la gente va a recibir las bendiciones de las reliquias que hay allí. Pero cuando yo, la verdad, pues no sé si era... yo me preguntaba, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser que sean verdad estas reliquias? Y claro que cuando vi la cremación de Geshe-la y lo que sucedió, entonces pude comprender perfectamente la autenticidad de las reliquias. No había la más mínima duda que Geshe-la era un gran practicante, un gran meditador, y con muchas realizaciones. Y estos maestros, cuando dejan sus cuerpos, su cuerpo, de esos restos del cuerpo se transforman en estas reliquias. Y a partir de entonces mi devoción y fe en relación a las reliquias y mis dudas se eliminaron gracias a lo que comprobé directamente. Y ahora aquí tenemos las reliquias de Geshe-la en esta capilla, en este lugar. Geshe-la pues ya no está con nosotros, pero podemos venir, los visitantes que vienen aquí al monasterio de Kopan pueden ver sus reliquias y recibir así las bendiciones de las reliquias. Cuando Lama Konchok falleció, unas semanas después, al poco tiempo encontramos su reencarnación. Al tiempo encontramos su reencarnación y todos estuvimos, la verdad nos alegramos mucho de que finalmente se encontrara su reencarnación. Y era inequívoca esa recognición de la reencarnación de Lama Konchok, que en la actualidad está estudiando en el monasterio de Sera, en el sur de la India. Durante muchos años estuvo aquí estudiando aquí en Kopan, pero en la actualidad está en el sur de la India, en Sera. Y bueno, pues con esta biografía breve de Geshe Lama Konchok, todos los seguidores estudiantes de Lama Konchok, comprendiendo las grandes acciones de Lama Konchok, de su vida, sus realizaciones, comprendiendo cómo dedicó toda su vida a la práctica. Comprendiendo esto, espero que todos nosotros nos estimule a practicar más y a generar devoción y fe y estabilizar así nuestra devoción al Dharma de Buda. Muchas gracias. Mis muy queridos, bondadosos, preciosos, joyas que satisfacéis los deseos, estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos vosotros los seres. Espero que os encontréis bien.
En lo que mirándole a este muñequito veo que tiene los ojos cubiertos y es porque tiene miedo a contemplar el mundo. Tiene miedo a contemplar el mundo, especialmente ahora con el virus. Excepto pues, los seres sagrados santos que no tienen miedo por ellos, pero sí que están preocupados por los seres, los bodhisattvas. Entonces aquí él está asustado de mirar al mundo, que está sufriendo tanto. Por eso se tapa los ojos. No puede contemplarlo. Pero está contento porque tiene esta gran plátano, esta gran banana. Una gran banana. Y la banana también está contenta, ya ves. Tiene un ojo abierto, otro cerradito, expresando el gozo. Toda esta banana experimentando tanto gozo. Pensé escribir un mantra aquí en la banana para enviarlo como regalo a Bodh Gaya, a una monja de Kunu. Que está enseñando allí en la escuela y seguro que le puede gustar, espero. Entonces el tema que quiero tratar hoy sobre la sanación, bueno, el tema general es sobre sobre el adiestramiento mental, Lojong, cómo transformar las condiciones desfavorables, los sufrimientos, los problemas, cómo transformarlos en felicidad. Pero cuando digo felicidad, no penséis que me refiero a la felicidad de hoy, o a la temporal, o a la de este momento, de esta hora. No me estoy refiriendo a ese tipo de felicidad, sino transformar esas circunstancias adversas en felicidad, utilizándolas en el camino, usando los problemas en el camino a la iluminación. Es como transformar, por ejemplo, caca en oro o un veneno en néctar. Algo así. Eso quiere decir la felicidad última, es decir, no simplemente liberarse del samsara por siempre, esa felicidad a nivel sino la felicidad a nivel última, la felicidad inmaculada de la completa cesación, no solo de los oscurecimientos burdos, sino también de los sutiles y poder lograr la mente omnisciente. Y además haber completado todas las realizaciones. Ya no hay nada más que poder lograr, nada más que aprender o lograr o completar. Sangye, budeidad. Que bueno, en inglés y bueno, en castellano también utilizamos este término iluminación, que es como se empezó a traducir desde el principio, aunque sé que puede tener otro significado, no exactamente el mismo al que nos referimos aquí, pero bueno, parece ser que así se empezó a traducir desde el principio, iluminación, y se ha continuado con ese término. Y con el tiempo la gente ha ido traduciendo como la mente completamente despierta.
está bien decir la mente completamente despierta, pero aún así se requiere explicación para poder comprender a qué nos referimos. Para poder comprender bien, tenemos que aprender el Lanrin, y no solamente aprender el Lanrin, que es la esencia de todo el Dharma, del Sutra y el Tantra, no solamente aprenderlo, sino que lo tenemos que practicar. Y sobre esa base, además, las enseñanzas o las realizaciones del Tantra. Entonces tenemos que aprender todo el camino, cuáles son los oscurecimientos, qué es lo que tenemos que purificar, con qué antídoto, para poder comprender bien lo que quiere decir iluminación. Tener una verdadera comprensión de lo que quiere decir ese estado de iluminación. Y por supuesto, cuando hablamos de la felicidad última para decir ese nivel de felicidad inmaculada perdurable, no solamente unas vacaciones de unas semanas y luego vuelves de nuevo a una vida de sufrimiento, no, sino por siempre estar en ese estado. Sí, no importa lo difícil que sea la práctica del Dharma, no importa lo difícil que sea, es increíblemente valioso sobrellevar todas esas dificultades vale la pena para lograr esa felicidad inmaculada de ese estado sangye, de ese total despertar o total desarrollo en el que para siempre estás ya libre de todo sufrimiento y con esas cualidades que antes hablaba. Y es algo que permanece, no es para un tiempo breve. Y además, otra razón es que tenemos este perfecto renacimiento humano. Con este perfecto renacimiento humano tenemos todas las oportunidades para practicar, para recibir enseñanzas, aprender, realizar el camino. Y eso es algo que sucede solo una vez, como dice la Mason Kappa, sucede una vez ahora. Por tanto, ahora que tienes este precioso renacimiento humano que aparece solo una vez, como se dice en el fundamento de todas las buenas cualidades, compuesto por la Mason Kappa, y que también ahí se mencionan otros temas del Lanrim, pero se menciona, se encuentra solo una vez. ¿Por qué dice esto? Porque realmente lograr este perfecto renacimiento humano es tan difícil, tan raro, tan extraordinario, y es lo que ahora tienes en esta ocasión. Por tanto, debido a eso, es tan importante es tan importante que aunque sea difícil, aunque tengas que soportar dificultades, que te esfuerces en estudiar el Dharma, en practicar y en realizar el camino en tu mente, lo que se explica en las enseñanzas de Buda, que realmente tu mente se transforme en ello y así tu mente se convierte en el camino a la iluminación. Y la razón es esa. Es decir, no importa las austeridades que pases, lo difícil, como por ejemplo Milarepa. Muchos habéis leído la biografía de Milarepa y sabéis las dificultades que tenía. En su momento solo comía ortigas, ni especias, chili, sal, no tenía ni dónde comerlo, no tenía dónde cocinarlo, creo que dice, pero cada día, todos los días solamente comía eso. Imagínate, una vez, bueno, vale, aún tiene un pase, pero imagínate continuamente. Wow, para nosotros creo que sería muy difícil. Pasa una semana, wow, y sería demasiado. Eso por lo menos así es en nuestra experiencia, pero él así estuvo comiendo años y años lo mismo y llevando tantas y tantas dificultades.
y siguió a su guru Marpa, un ser, el propio Eruca, un ser iluminado, y pudo recibir sus consejos y de esa forma cesar todos los engaños en una sola vida y lograr la iluminación en el tiempo breve de una vida en esta época degenerada. Como Yalwan Sapa, por ejemplo, Yalwan Sapa, Chukyi Dorje y muchos otros también lograron la iluminación en una vida breve de esta época degenerada. Entonces, realmente es algo que vale la pena esforzarse. Porque es casi solo algo que sucede una vez, este precioso renacimiento humano, con las 8 riquezas, con las 8 libertades, y 10 dones o 10 riquezas. Entonces, gracias a este precioso renacimiento humano tenemos la oportunidad, la libertad de practicar el Dharma. Las 8 situaciones de las que nos vemos libres y podemos, por tanto, practicar el Dharma. Y las 10 dones o 10 riquezas. Que nos brindan la oportunidad para practicar el Dharma. Wow. Y esto es algo que sucede apenas solo una vez. Por tanto, ahora que es cuando lo tienes, es muy importante que te des cuenta, que lo reconozcas y no dedicar toda tu vida a la no virtud. Malgastar tu vida en la no virtud, básicamente dejándonos llevar por el apego, y a veces también surge el enfado, dependiendo de la persona. Para alguna gente se enfada cada día, y también, por supuesto, además está la ignorancia. Pero sobre todo, pero la mayoría, pues nuestra vida está siempre presente el apego a los placeres de esta vida, la felicidad de esta vida. No miramos más allá, no miramos para la felicidad de vidas futuras, porque cuando decimos vidas futuras no es la siguiente, no es solo una. Estamos hablando de las innumerables vidas futuras de las que nos tenemos que liberar completamente del samsara. De ese tener que nacer y morir y nacer, esas innumerables eones, quién sabe. Entonces, poder liberarnos para siempre del samsara, lograr esa felicidad última, la liberación del samsara para siempre, y poder eliminar los engaños y karma y lograr ya de forma perdurable esa felicidad inmaculada, habiendo eliminado los engaños sutiles, y poder así lograr también lograr la iluminación. Pero claro, si no lo sabes, si te pasas la vida siguiendo el apego, incluso aunque intelectualmente lo sepas, pero en realidad te va a defraudar, tu vida va a ser como malgastada, el apego te va a traicionar, te va a distraer, incluso aunque a lo mejor intelectualmente lo conozcas, pero si no lo practicas, te va a engañar. Y así tu vida se desperdicia, toda tu vida se desperdicia. Y solo cuando llega la muerte dices, wow, ahora, tendría que haber hecho esto, tendría que hacer aquello, tenía que haber hecho retiro, tenía que haber estudiado Dharma, pero no, ya no sé, ya has llegado tarde, ya es tarde pensar así. Tenía que haber hecho retiro, tenía que haber hecho esto, aquello, lo de más allá. De repente te das cuenta al final. O tenía que haberlo practicado con más seriamente. Pero pensar esto cuando ya estás a punto de cesar la respiración, pues ya ves, no es suficiente.
porque ya en ese momento se acaba. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Tener ese pensamiento o tenía que haber sido más genuina a la hora de practicar pero no, o lo que a veces hacemos, durante un tiempo sí, y voy a hacer durante un tiempo, pues a lo mejor un poquito de hinduismo, otro tiempo un poquito de zen, otro tiempo me voy a dar una vuelta por el mundo, y así paso mi vida acumulando diferentes experiencias de diferentes restaurantes, todo ese tipo de cosas, y haces que tu vida sea como un viaje que te montas. Y mueres y entonces ahí está la realidad de la vida. Cuando llega el momento de la muerte, contemplas la realidad de la vida, la impermanencia y la muerte. De repente lo contemplas, es el final de la vida, el final de esta preciosa vida humana. ¡Wow! Y creo que eso, quizás no hoy, no esta noche, pero es tan importante. Lo de la impermanencia y la muerte es fácil de comprender, pero sin embargo es tan... Debería decir... es tan importante. Fácil de comprender. Pero difícil de controlar esa mente, los engaños con los que nuestra mente se ha habituado, fácil, y que hemos estado controlados por los engaños desde el Renacimiento, sin principio, no solamente desde esta mañana, no solamente desde que hemos nacido, sino desde el Renacimiento sin principio. Estamos tan habituados con los engaños. Por eso es por lo que nos resulta tan difícil practicar la renuncia, la compasión, la paciencia, todas estas cosas. Para alguna gente, por supuesto, a aquellos que han practicado mucho en vidas pasadas les resulta más fácil, pero para la mayoría de la gente no. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué? Pues porque todo este aspecto negativo, el enfado y demás, pues porque estamos controlados por estos aspectos. Nuestra mente está habituada, es increíble este karma desde el Renacimiento sin principio. Entonces esa parte de la práctica del Dharma nos resulta difícil. Y nos resulta difícil porque no es con lo que nos hemos habituado desde el Renacimiento sin principio. No nos hemos habituado ni practicado la paciencia, la compasión, todas estas cosas. Es muy raro y por eso nos resulta difícil la renuncia y demás. Por eso es tan importante si tu meditación, especialmente al principio, cuando meditas en la impermanencia de la muerte, no con la mente de puedo morir en cualquier momento, o que el tiempo del momento es incierto, sino que puede suceder, sino pensando que el año que viene a esta altura de nosotros lo que quedará es simplemente nuestro nombre en un papel del que la gente hablará, pero no te verán. A estas alturas, el año que viene, tu casa vacía de ti. Quizás la gente ve tu ropa, la gente se la pone, tu ropa. No sé en Occidente, pero a lo mejor si alguien muere, sus ropas las lleva otra gente, no estoy seguro. O tus posesiones, tus cosas materiales, pues por ahí siendo usadas por otros.
a estas alturas, el próximo año, incluso en un mes, la muerte puede suceder, puede llegarte este mes. Mi maestro Genjan Pawandu decía que era muy bueno sentir así cuando hablábamos de la impermanencia. Dice, incluso aunque nos lleve, si no puedes sentir, por ejemplo, que puedes morir en unas semanas o días o en un mes, es bueno como sentir que eso puede suceder. Mi maestro Genjan Pawandu decía esto, dice, porque así de esta forma no te aferras, no tienes tanto apego y enfado, porque sabes que no vas a vivir mucho tiempo, que en cualquier momento vas a morir. Entonces lo mejor es pensar que puedes morir mañana o que puedes morir incluso hoy. Eso es lo mejor, pensar así. El Geshe Kadampa Benkunkiel, un gran meditador que realizó el camino, Geshe Kadampa Benkunkiel, cuando él practicaba Dharma, creo que había, creo que era Benkunkiel, pues en la puerta de donde él estaba meditando había como un arbusto de espinas, y cada vez que salía para hacer sus necesidades, sus ropas se quedaban enganchadas en el arbusto, y tanto cuando salía como cuando entraba, y entonces cada vez que salía dice, pensaba que tenía que eliminarlo, pero sin embargo pensaba, dice, igual salgo a hacer mis necesidades, pero puede que la muerte me llegue antes y no pueda volver a entrar. O cuando salía, pensaba, ya fuera cuando entraba o salía, pensaba siempre, dice, bueno, quizás es lo último que haga. Y entonces, claro, se daba cuenta de que podía morir en cualquier tiempo y que no tenía tiempo para cortar esos arbustos. Y debido a esa realización, logró rápidamente, debido a ser siempre consciente de la muerte y la impermanencia, le ayudó a no malgastar su vida y poder lograr todo el camino a la iluminación. Y logró así unos niveles muy altos de realización. Creo que donde Geshe Benkunkiel empezó su práctica, donde practicaba el Dharma, cuando empezaba a practicar el Dharma, no me acuerdo bien el nombre del lugar, no sé si se llamaba Nyenam, un sitio cerca de Nepal, en Tíbet. En el templo había monjes. Está hablando de una ocasión en la que estaba Geshe Benkunkiel y en la gompa, en el templo, estaban los monjes así alineados y alguien estaba haciendo ofrecimientos de yogur, y él estaba sentado pero por la parte de atrás. Y entonces él estaba viendo que estaban poniendo demasiado yogur en los cuencos de los monjes que estaban delante de él, y pensó, wow. Pensó, dice, wow, si siguen así, igual no me llega el yogur. Y estaba como preocupado. Y entonces de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dio cuenta de esa preocupación mundana, de esos 8 dharmas mundanos, reconoció que estaban apareciendo en su mente, y entonces cuando le llegó el turno de que le iban a dar el yogur, y le iban a servir yogur, entonces cogió el cuenco de madera donde le iban a poner el yogur y le dio la vuelta. Y le dio la vuelta. Es decir, aplicó enseguida el remedio al apego que había surgido en su mente. Practicó enseguida el remedio. Es como cuando tú, por ejemplo, a lo mejor tienes una enfermedad
pues inmediatamente tomas una medicina que te ayuda para remediar esa enfermedad. Bueno, pues aquí exactamente igual. Enseguida el remedio para su apego fue abandonar ese apego de los 8 dharmas mundanos. Él hizo así, entonces dio la vuelta a su cuenco como remedio para el apego que había surgido en su mente y no aceptó el yogur. Y así practicaba, cuando empezaba a practicar el Dharma, así era Geshe-ben Kunkiel. Y luego también Geshe-ben Kunkiel, al acabar el día, en su ermita, él solía contar cuántos pensamientos no virtuosos habían aparecido y cuántos virtuosos habían aparecido. Y cada vez que encontraba un pensamiento no virtuoso, él ponía una piedra negra. Y cuando había un pensamiento virtuoso, ponía una piedra blanca, creo que dice. Y al principio, pues había, principalmente eran piedras negras, más que blancas, pero gradualmente, según progresaba, empezó a haber más y más piedras blancas, es decir, pensamientos virtuosos, porque estaba progresando. Entonces tenemos que al fin, o sea, tenemos que analizar al final del día en nuestros karmas virtuosos y no virtuosos, los pensamientos virtuosos y los que no lo hayan sido. Y así hacía Geshe-ben Kunkiel y finalmente había, según progresaba, había cada vez más señales de pensamientos virtuosos que no virtuosos. Y como algunos estudiantes antiguos ya sabéis, habéis escuchado esta historia, también en otra ocasión Genben Kunkiel estaba en su cueva de meditación y iba a llegar su benefactor, el que le asistía para su retiro. Entonces, claro, como él sabía que llegaba, pues empezó a limpiar todo. Y limpió la habitación, el altar, puso las ofrendas muy bonitas. Entonces se sentó a meditar. Y entonces cuando se sentó a meditar y empezó a trabajar la motivación, se dio cuenta de todo lo que había hecho. Se dio cuenta de que todo ese limpiar la habitación, poner los ofrecimientos en el altar, que todo estuviera bonito para que lo viera así el benefactor que le ayudaba y tal, y pensara que él era muy buen practicante, entonces se dio cuenta de que todo eso había sido motivado por la preocupación mundana, el apego a la felicidad de esta vida, que era completamente mundano, no virtuoso. Entonces, todas esas acciones de limpiar la habitación, preparar los ofrecimientos, pues debido a esa motivación no virtuosa, eran acciones no virtuosas. E inmediatamente se levantó y cogió cenizas. Cenizas, no hashish, porque ashes y hashish, y tal como se dice cenizas en inglés, es muy parecido a hashish. Entonces, bueno, cogió cenizas de la chimenea y lo empezó a ensuciar todo. Lo puso en el altar, en los ofrecimientos de agua, o sea, lo dejó hecho un desastre. Aplicó inmediatamente el remedio a su apego. Entonces, de la misma forma, es decir, que cuando tú tienes una enfermedad aplicas la medicina para curarlo, pues así hacía Genben Kunkiel. Enseguida aplicó el remedio para su preocupación mundana, al haberse dado cuenta del apego que se aferra a la felicidad de esta vida y que eso no es verdadero Dharma. Y entonces así sí que esa acción se convierte en verdadero Dharma. Antes no era sagrado Dharma, pero esta acción, ahora que él había hecho este desastre, eso sí que se convirtió en Dharma sagrado, porque fue una acción de abandonar el apego que estaba esperando que llegara el benefactor y que le alabara y demás. Entonces aplicó enseguida el remedio. También está el caso de Padampa Sangye,
un gran yogi de India de la época de Milarepa, no sé de hace cuánto tiempo, cuántos siglos. Entonces fue a Tíbet, en Tingri creo, y entonces supo de lo que había hecho Genpen Kunkel, de la práctica de ese día, y juntó sus manos y diciendo, hoy en Tíbet él ha hecho el mejor de los ofrecimientos, lo que verdaderamente complace a los innumerables Budas y Bodhisattvas. O sea, alabó esa acción, no el que hiciera, de que ensuciara la habitación, sino el que había aplicado el antídoto, de que había aplicado el antídoto al apego y haciendo así la habitación con todo ese desastre. Eso se convirtió en Dharma sagrado. Y entonces Padampa Sangye juntó sus manos en alabanza, alabándole, diciendo, hoy en Tíbet se ha realizado la mejor de las prácticas. Lo que complace a los Budas y Bodhisattvas es justamente eso, renunciar al apego. Esa práctica, que él renunció en ese momento al apego. Entonces la meditación sobre la impermanencia no es difícil, pero tienes realmente que llevarla al corazón, pensarla profundamente desde el corazón, que no se quede en la boca, sino en el corazón, y así puedes subyugar tu mente y los engaños, y permite que todas las realizaciones en el camino a la iluminación se den, y así puedes entrar en el camino, recibir las realizaciones y continuar progresando hasta completar el camino. No solamente entrar, sino continuar durante el camino y completarlo. Completar la acumulación de méritos y sabiduría, de los sin méritos, o método y sabiduría, y completar la purificación de todas las cualidades, la purificación, completar todas las cualidades de la realización y las cualidades de la cesación. Entonces, el ser consciente de la muerte y la impermanencia nos ayuda. Por eso es tan importante. Porque si no, el Dharma, incluso aprendes Dharma y es algo intelectual. Hablas y no practicas. Y toda tu vida se malgasta en actividades sin sentido, no virtuosas. Por fuera parece Dharma, pero en realidad no es Dharma, como el ejemplo que os he dado. Y así tu vida, de esa forma, pues como que la malgastas. Y es algo muy triste. Incluso aunque vivas en el monasterio, donde escuchas tantas enseñanzas de Dharma día y noche, oraciones, debate, pero sin embargo, si no practicas el sagrado Dharma como el Geshe Kadampa Ben Kunkiel, si no estás practicando el sagrado Dharma, no renuncias a los 8 dharmas mundanos, entonces por fuera toda tu vida puede parecer Dharma, pero en realidad no es Dharma. Y todo es simplemente una vida mundana. Por fuera parece religioso, Dharma, pero no lo es. Y así desperdicias toda la vida. Puedes memorizar textos, todas esas cosas. Escuchas el Dharma, etc. Pero todo lo que tú haces, comer, andar, caminar, dormir, estar sentado, hacer oraciones, o incluso aunque practiques supuestamente Dharma,
es muy poquito y no se convierte en Dharma. Okay. So, I have to mention this, También, ya que quiero mencionar también algo antes de hablar sobre la realidad última, lo que es la vacuidad, que vengo diciéndolo varios días. one mantra at least. Pues hay un mantra al menos So, for this important, que es importante, el que acaba de mencionar. I think Creo this one. a este. Yeah, I explained already. Ya he explicado en otra ocasión, hace tiempo, una noche, os expliqué sobre este. Ompemos Nisa Vimalejum P. She says, yeah. So, what was that? Y lo que quiero decir es, You see, we have a practice of tenemos una práctica que se llama Tsur, que es una práctica que se hace cuando la gente tiene una muerte violenta o son asesinados y nacen en el estado intermedio. Especialmente para ellos se hace esta práctica de ofrecimiento de sur a todo el campo de mérito Guru Buddha Dharma Sangha y para ofrecer a los seres de los 6 reinos, pero especialmente para los que se alimentan de los olores, los que han muerto pero que todavía no han renacido. El ser del estado intermedio, Tritsa. Entonces, estos seres se alimentan, cuando todavía están en ese estado, se alimentan de olores, de aromas. Entonces, en esta práctica del sur, se alimentan de aromas, pero no de cualquier aroma. Dice, no, creo que ha dicho no de pedos necesariamente, me parece que ha dicho, sino no de cualquier aroma, sino, por ejemplo, en Taiwán ellos venden una como madera seca, como si fuera polvo, pero eso no ayuda. El aroma lo que hacen es, para esta práctica del sur, es como el aroma de la zampa, que es aroma de comida, porque hay mucha gente que ofrece cualquier aroma y piensan que hacen la práctica del sur y no es así. Tiene que ser olor de comida. Por eso ponen lo de la zampa, no cualquier olor. Entonces se juntan como 25 sustancias. Si tienes esas 25 sustancias, yo he hecho ellas en Estados Unidos. Hay una sustancia, dice, de color azul, con la que hacemos a veces malas, que tiene como muchas chispitas de colores o de luz, creo que dice. Se está refiriendo, me parece que al lapislázuli. Bueno, en tibetano se le llama Mumen o algo así. Entonces se ve que cuando Rinpoche preparó las sustancias para la práctica del sur faltaba esa sustancia porque como que no la tenía o no lo comprendió, pero la segunda vez sí completó las 25 sustancias. Entonces haces una torma y juntas las 25 sustancias y entonces se vuelve muy muy poderoso para tener éxito. A nivel externo se vuelve como muy poderoso si tienes esa. Y entonces haces esa torma durante el retiro y también el sur. Y Kyatso Son Rinpoche siempre llevaba un poquito de estas sustancias y cuando hacía Serkien, que es como el ofrecimiento creo que del té. Sí, el ofrecimiento del té. Sí, está hablando de
Sí, bueno, lo que llamamos ofrecimiento de té, una práctica que hay específica. Entonces, esto hace que sea externamente muy poderoso para tener éxito en la práctica. Entonces, practicas la generosidad de ofrecer los aromas que llena todo el espacio, lo bendices, se lo purificas en vacuidad, practicas esa generosidad especialmente hacia estos seres del Tritza, del estado intermedio, los que se alimentan de aromas, que hay innumerables, y practicas la generosidad para ellos. Perdonar que estoy yendo de un tema a otro. Y bueno, en una ocasión un joven que había estado encarcelado en Tíbet estaba muy enfadado por tantos años en la prisión. Estaba muy enfadado. Y los chinos cocinaban, freían en la cárcel de al lado. Entonces él olía esos olores, el humo venía de allí y él recibía ese humo y eso él olía el humo de la comida que estaban guisando al lado y le ayudaba mucho. Incluso, o sea, simplemente ese olor que venía de la comida que guisaban en la otra cárcel como que le calmaba. Y debido a eso, debido a esa experiencia que tuvo de que tanto le había ayudado esos aromas, cuando salió de la cárcel y ya llegó a India, pues estuvo haciendo esta práctica de sur durante muchos años, comprendió lo importante que era eso de alimentarse de los aromas. Y entonces durante muchos años estuvo practicando el sur, porque tenía una profunda experiencia al respecto de alimentarse de aromas cuando estaba encarcelado. Entonces su práctica era hacer este ofrecimiento del sur para los que habían muerto, que estaban en el estado intermedio, los que se alimentan de aromas y que todavía no habían encontrado un renacimiento, ya que él se dio cuenta de que para él había sido muy importante durante aquel periodo. Entonces, cuando practicamos el sur, tocamos dos pequeños platillitos, estos dos chiquititos que van unidos con una cuerda. Ese sonido, tin, quiere decir concentración. Tin, sin, quiere decir concentración. Y antes de eso tienes que recitar este mantra, Om Pema Us. Tienes que recitar como 7 veces este mantra de Om Pema Us Nisami Malahumpe. Entonces soplar en la concha, tocar los platillitos esos. Al recitar, y por recitar el mantra con estos platillos, al principio, cuando el sonido es para mantener tu mente en la concentración en el refugio de Buda, Dharma y Sangha de la práctica del sur, pero si recitas el mantra y soplas sobre esos platillos, entonces cualquier espíritu, además de gente, cualquier animal, cualquiera que oiga el sonido alrededor de la casa o donde quiera que sea, cualquiera que oiga ese sonido purifica sus
Los 5 acciones negativas extremas, Tsamema, estas 5 acciones que son matar al padre, a la madre, a un arahat, causar que sangre el cuerpo de un Buda o provocar desarmonía en la sangha. Entonces, cualquiera que haya llevado a cabo alguna de estas acciones las purifica completamente por el mero hecho de ese sonido. Y por supuesto, claro que el resto de las acciones no virtuosas, de las 10 acciones no virtuosas, por supuesto, también se limpian, se purifican. Y eso es por el efecto de la recitación del mantra. Y al principio, cuando se tocan esos plantillos, es para mantener tu mente en la concentración, pero el beneficio de eso, de haber recitado el mantra sobre ese sonido, es que tanto los comedores, los que se alimentan de aromas, como cualquiera que lo oiga, purifica esas negatividades. En el Instituto Vajrayogini yo estaba haciendo esta práctica y le dije al director, a François, decía que cuando se toque el gong, por ejemplo, en los cursos para llamar a la comida, etcétera. Sí, o las conchas. O sea que cuando quiera que se hagan esos sonidos, que se recite este mantra 7 veces y sopla sobre el instrumento y entonces lo tocas. Y así cualquiera que lo oiga en el bosque o personas, animales, y oigan ese sonido una vez ya has bendecido con este mantra, o como en esta práctica del sur sobre estos platillos, bueno, pues cualquiera que lo oiga obtiene unos beneficios increíbles. Samena, purifican estos 5 acciones negativas extremas y por supuesto también las 10 no virtuosas. Entonces les dije que durante el curso que se recitara esto cuando se tuviera que tocar el gong, que antes de tocarlo que se recitaran este mantra y luego ya se tocara el gong para beneficiar. Y creo que, todos tenemos que saber esto, especialmente en los centros, tenemos que hacerlo esto en los centros, porque el propósito de tu vida es beneficiar a otros. Y entonces es un gran beneficio que puedes ofrecer a los demás por el poder del mantra. ¿Y por qué no lo vas a hacer entonces? Entonces no lo haces y mueres y toda tu práctica es así. Mueres y no has aprovechado esa oportunidad. Este precioso renacimiento humano que se consigue solo una vez se acaba y lo has malgastado. No lo has aprovechado plenamente. Es como en las enseñanzas se dice que cuando se habla de las joyas que satisfacen los deseos. Y que, por ejemplo, si vas a un lugar donde hay muchas joyas que satisfacen los deseos y y que puedes coger tantas como quieras, pero va y resulta que no te das cuenta y no coges ninguna, pues y te vuelves con las manos vacías. No coges nada. Entonces, ese es el ejemplo para cuando no aprovechas también tu vida. Por eso, si tienes una concha que soplar o otros instrumentos y vas a la montaña o al bosque, pues sopla, recita primero el mantra, sopla, entonces todos los animales que oyen ese sonido se purifican. Acuérdate de esto. Y por ejemplo, si vas a tocar de todas formas antes de la comida, el gong o lo que sea, pues va a ayudar así a todos los que están ahí en el centro. Y eso es algo que quería recordaros, que sepáis esto. Y también los tambores, antes de tocar un tambor o un gong, exactamente igual.
recitas primero el mantra y lo tocas. Anybody who hears Ram Ram, Y así cualquiera que lo oiga tiene esos beneficios. yeah, like that. So, yeah, anything that makes Y así cualquier cosa very fast, que produzca estos sonidos que llegan tan lejos. so this is the mantra, okay? Puedes practicar así de esta forma con este mantra. Aquí está diciendo, está escrito, yo soy el más hermoso en el mundo. What do you think? ¿Qué piensas? Pone eso, ha escrito eso. Bueno, hay otro mantra, pero bueno, vamos a dejarlo aquí hoy. En cuanto a esto. Okay. Yeah, then no sé bien de qué estaba hablando ayer. Ayer en que dejé la charla. ¿Alguien se acuerda? Aquí le recuerdan que era sobre la generosidad, creo. A ver. Yes. Sí, es muy importante que lo escribas en tu diario, en tu libro de diarrea, dice, diario. Creo que estaba hablando de la generosidad y los 80 eones, 80.000. Dice, normalmente, por ejemplo, damos una rupia a un mendigo o a una paisa, esas son las monedas de India, que eso es mucho más que ofrecer un simple cabello o comida a los mendigos o a las hormigas, como... Sí, como el ejemplo que os dije de alimentar a los insectos. Es increíble lo que puedes hacer con tu vida. Las cosas positivas, las cosas beneficiosas que puedes hacer con tu vida, tanto que puedes hacer que te lleva a la iluminación, que te lleva de felicidad en felicidad, de una vida en otra. Y pudiendo así todos tus deseos, tener un cuerpo sano, sin enfermedad, iluminación, liberarte del samsara, la iluminación, puedes conseguir todo eso. Pero la gente no se esfuerza en esto. Incluso tienen mucha riqueza, pero simplemente estás pensando, ¿cuándo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cuándo puedo ser feliz? Y lo vas recitando como si los tibetanos que recitan mantras. ¿Cuándo puedo ser feliz? ¿Cuándo puedo ser feliz? Y es tu único, o por ejemplo, estás así obsesionado, tengo este problema, y está tu cara así encogida, preocupada, con esta expresión, y que la gente te mira así con ese rostro, esta expresión como encogida, preocupada, debido a que no has encontrado el Dharma o que no lo practicas. Pero cuando comprendes el Dharma, tu mente puede hacer tanto, especialmente con la bodhicitta. Es la mejor de las vidas, la vida más feliz, cuando lo que puedes hacer con este buen corazón de la bodhicitta, como he venido mencionando. Esa es la vida más feliz, la mejor de las vidas. Entonces, bueno, el adiestramiento mental, la enseñanza del adiestramiento mental, que es el tema principal.
Y aunque he venido empezando en varias ocasiones un poquito sobre vacuidad, pero como que no... So, eh, you see, pero que no lo he continuado demasiado. where Pero hoy voy a hablar algo de ello. Dice, ¿de dónde vienen los conceptos erróneos? ¿De dónde vienen tus conceptos erróneos? No, dice, es de tus conceptos erróneos de donde viene todo tu sufrimiento. Todo tu sufrimiento que has experimentado desde el renacimiento sin principio en esta vida, al no practicar el Dharma, el no haber generado realizaciones, al no haber generado las realizaciones de la vacuidad, y experimentando sufrimiento interminablemente, nacer y morir en los 6 reinos de existencia. Hemos renacido innumerables veces en el pasado al no practicar el Dharma, al no realizar los 3 aspectos principales del camino, la renuncia y demás. Entonces, así nuestro sufrimiento es interminable al no haber practicado, pues eso, el Dharma. La esencia del Dharma, los 3 aspectos principales, renuncia, bodhicitta y vacuidad. Y de ahí viene, y todo tu sufrimiento viene de ahí, de los conceptos erróneos de tu ignorancia. Tenemos que comprender eso y tenemos que practicar el remedio, que directamente elimina no solo... lo que directamente elimina es solamente es la vacuidad, no la bodhicitta. La bodhicitta, por supuesto, ayuda, pero lo que directamente va a eliminar la raíz del sufrimiento es la sabiduría que realiza la vacuidad, el pensamiento perturbado, esos oscurecimientos de los engaños, y luego están los oscurecimientos de la omnisciencia, que son los que nos impiden lograr el estado del pleno despertar o de la iluminación. Pero lo que va a cesar directamente es la sabiduría que realiza la vacuidad, no la bodhicitta. Por eso es tan importante la sabiduría de la vacuidad. Entonces, ya mencioné en su momento la alabanza compuesta por Lama Tsongkhapa, la alabanza a Buda por haber revelado las enseñanzas del surgir dependiente, y que gracias a esas y que el Buda, gracias a esas enseñanzas, liberó a innumerables seres del samsara, y llevando la iluminación, y que ahora de hecho nos está también a nosotros conduciendo hacia la liberación y a la iluminación, y tenemos que ser conscientes de eso, reconocerlo, lo que el Buda está haciendo para ti. Es por lo que hemos encontrado el Dharma, por lo que estamos aprendiendo todas estas enseñanzas. Tenemos que sentir que el Buda nos está guiando, que está cuidándonos. Tenemos que sentir su bondad, su increíble bondad. No solamente salvándonos de los reinos inferiores, salvándonos sino salvándonos también del samsara, todo eso, del nirvana inferior, y llevándonos a la iluminación. Tenemos que ser conscientes de esto. No, el Buda no es algo que está por ahí en abstracto en el cielo, y no lo ves y que no está haciendo nada para ti. No es así. Como ya he dicho en otras ocasiones, el Buda ha acumulado tanto, ha completado las 2 acumulaciones de mérito y de sabiduría, la acumulación de méritos a través de las 6 paramitas, la de la generosidad ética, durante 3 grandes eones incontables. Buda ha practicado así para ti. No digo solamente para los seres, sí, por supuesto, pero
pero no te ha dejado, no te ha excluido. Lo ha hecho el Buda todo esto para ti, para mí. Piensa así. El Buda ha hecho esto para ti, por ti. Ha completado esta acumulación de mérito y sabiduría para mí, para cada uno de nosotros. Y ha dejado todas estas enseñanzas en el mundo para que yo me despierte, para que me despierte del sueño, de la ignorancia, desde renacimiento sin principio, para que me ilumine. Y eso es lo que tienes que saber. Todo lo que has aprendido hasta ahora es gracias al Buda. Tienes que recordarlo. Entonces, como he mencionado, hecho por causas y condiciones, o dependiendo de causas y condiciones, dependiendo de partes. Tendrel, surgir dependiente. Solo voy a mencionar la escuela del camino medio, de la Vaibhásika, Sautántrica, solamente y camino medio. La escuela del camino medio son dos, la Svatántrica y la Prasangika. Sí, Svatántrica y Prasangika. Ahora voy especialmente a centrarme en la Prasangika, en la visión Prasangika. Sobre una base válida. Entonces, una mente válida meramente nomina o meramente etiqueta. Por ejemplo, el yo. Yo existo. Hay una base válida y una mente válida. Una base válida son los agregados. Y una mente válida meramente imputa yo existo en eso. Especialmente Tendrel, Tendrel creo que decía que era el surgir dependiente, describe eso, existe como mero nombre, existe como mero nombre, meramente nominado, dependiendo de eso, meramente nominado por una mente válida, por tanto existe como mero nombre. Y entonces no existe por su propio lado en absoluto. Y aquí ahora, por tanto, lo que puedes ver es la unificación del surgir dependiente el más sutil, el surgir dependiente y la vacuidad, el surgir dependiente más sutil, el surgir dependiente del mero nombre, meramente nominado por la mente, por una mente válida. Bueno, pues ves, entonces es completamente vacío, totalmente vacío, existir por su propio lado. Nada existe en absoluto por su propio lado. Entonces estos dos se unifican y a esto se le llama el camino medio. Entonces se unifican estos dos, lo de la vacuidad y el surgir dependiente. Entonces, el camino medio vacío de nihilismo y vacío de también libre del extremo el eternalismo, vacío de existir por su propio lado y vacío del nihilismo de que nada existe.
So anyway, Entonces podemos así ver este punto de esta visión del camino medio. Entonces, yeah, maybe I should just bueno, diré unas pocas palabras más. so you see Dependiendo de una base válida, los agregados, la mente se centra en eso. La mente se centra en eso y centrándose en eso meramente imputa yo. Eso es lo primero. ¿Cómo el yo llega a existir? ¿Cómo el yo existe? Eso es lo primero. Lo primero que tienes que darte cuenta, que ser consciente. Lo que es ese yo, el yo existe, pero existe tan sutil, increíblemente sutil, muy sutil. No es que el yo no exista, no es eso. El yo existe, pero es como si no existiera. El yo existe, pero es como si no existiera. Tienes que comprender eso. No es que no exista, pero es tan sutil que es como si no existiera. Tan sutil, increíblemente sutil. ¡Wow! Como la forma en la que el yo en realidad existe. Tienes que meditar en lo que acabo de decir. Tienes que meditar, porque si no son solo palabras, no, es que no sirven de mucho. Tienes que meditar en esto. Tienes que experimentarlo, meditar en ello y entonces podrás verlo con claridad. Cómo el yo llega a la existencia, cómo el yo existe. Y esta es la realidad. Lo que es el yo, cómo existe el yo, esa es la descripción. Entonces, en el primer instante, en el primer segundo es así. Y ahora el siguiente instante, el segundo siguiente, tras que el yo, tras tu mente haber meramente nominado yo, se te aparece de vuelta
Para nosotros, para mí mismo como ser ordinario, se te olvida completamente que ha venido de tu mente, se te ha olvidado totalmente. El siguiente segundo, el siguiente instante, después de haberlo nominado, cuando se te aparece de vuelta, se te ha olvidado totalmente que venía de tu mente, porque es tan sutil, es tan sutil. Entonces, cuando se te aparece, debería aparecerse como meramente nominada por la mente, que es lo que acaba de suceder. Y entonces esa apariencia o sea, tenía que aparecer como tal, como meramente nominado por tu mente. Pero eso ni siquiera los Arya Bodhisattvas probablemente no se les aparece como tal, quizás solamente un Buda. Un Buda no tiene este Shedrip, estas huellas negativas sutiles dejadas por la ignorancia que proyectan la alucinación de existencia verdadera, de que todo existe como si todo existiera por su propio lado, por sí mismo, verdaderamente existente o real, como lo que decora, como lo que proyecta. El Buda ha purificado totalmente el Shedrip, estas semillas negativas sutiles que proyectan existencia verdadera o real. Un Buda no tiene eso, pero un Bodhisattva, incluso Aryas Bodhisattvas lo tienen, excepto cuando sus mentes están en el equilibrio meditativo sobre la vacuidad. Pero saben, como han tenido la experiencia, saben, no creen en esa apariencia de existencia verdadera, de existiendo por su propio, por su propia naturaleza o como real. Tienen la completa comprensión de que esa apariencia no es verdadera. Es como la gente que, por ejemplo, está soñando y en lo que están soñando son conscientes de que están soñando, reconocen que es un sueño, saben que no es real. Aparece real, pero saben que es un sueño, no creen entonces. Como el ejemplo que a veces os doy cuando tú cruzas así por el desierto, las arenas calientes y ves un espejismo, parece que hay agua, pero en realidad no hay. Pero que sin embargo parece, cuando miras así en la distancia, en esas arenas calientes, parece que hay agua, pero no hay agua. Pero eres consciente que es un espejismo y no crees en ello. Bueno, pues así, los Arya Bodhisattvas tienen esa visión, pero no creen en ello. Pues igual que tú ves un espejismo, pero sabes que no hay agua real, los Arya Bodhisattvas tampoco, aunque tengan la apariencia, no creen en ella. Saben que es una alucinación porque saben que nada existe por su propio lado. Ya que estos ya que han tenido esta percepción directa de la vacuidad. Y ahora creo que, creo que ha habido una parte que no se ha grabado, pero bueno, se deja aquí, según dicen. Okay. Bueno, pues se deja aquí por hoy.
Debido a los méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos, acumulado por los innumerables seres y Budas, que pueda la bodhicitta, que es fuente de toda felicidad y éxito, tanto para mí como para los seres, ser generada en el corazón de todos los seres y en aquellos que haya sido generada pueda incrementar. Samsara y Nirvana no tienen un átomo de existencia verdadera o existir por su propio lado. No tienen ni un átomo de existencia verdadera. Lo que se nos aparece y hemos creído verdaderamente no tiene ni un mínimo átomo de existencia verdadera, incluyendo la iluminación. No hay el más mínimo átomo de existencia verdadera en Samsara y Nirvana. Y causas y condiciones son dependientes. Causas y resultados surgen dependientemente. Y es infalible, no traiciona. Estos dos no son opuestos, la vacuidad y el surgir dependiente. El surgir dependiente y la vacuidad no se oponen, no son contradictorios. Y se están unificados. Entonces entonces por favor bendíceme para poder realizar el significado de las enseñanzas de Nagarjuna. Esto es lo que se menciona en el Lama Chopa, compuesto por Panchen Losang Chokyi-Gyaltsen. Entonces, para que nosotros y todos los seres podamos realizar que estos dos no son contradictorios sino complementarios. Ayer mencioné de tanta gente que ha fallecido por el virus y también los vagabundos y la gente que está en esas residencias abandonados y que están así abandonados a su suerte en sus propias heces, sin nadie que les ayude, han contraído el virus y están muriendo solos. Y hay mucha gente que está atravesando por una situación así. Y como no hay restaurantes, no hay hoteles donde puedan donde haya gente que venda comida o huevos, creo que dice, no hay restaurantes, no tienen nada. A ver. In crack. ¡Ale! Wow. A esperar ahora.
Y dice, y según creo está diciendo que, por ejemplo, como no están comprando huevos, no se estará refiriendo a algún sitio concreto, entonces están asfixiando a los pollos, creo que dice, porque no están comprando los huevos y los están poniendo como en... Sí, como que los están matando con gases, sofocándolos para que mueran. Está sucediendo esto ahora en algunos sitios y mucha gente que está así aislada. Imagínate si estamos nosotros en esa situación, cómo nos sentiríamos, ¿no? De que te ponen un gas y te sofocan y mueres. Entonces, mucha gente que está... porque debido a eso que mucha gente en aislamiento no pueden vender los huevos y demás, entonces están pasando estas cosas. Entonces recitemos mantras para ellos, por ejemplo las oraciones de la oración de Samantabhadra o el mantra de Mani Padme Hum, y dediquémoslo por ellos. Y también la oración de que tantos enfermos como existan en el mundo puedan verse libres especialmente de toda enfermedad, especialmente de la del coronavirus, y que los seres nunca vuelvan a enfermar, que puedan ser rápidamente y completamente liberados de toda enfermedad. Y que todos aquellos que tienen el karma para contraer el virus, aunque ya lo han contraído, que se puedan recuperar. Dedicamos nuestros méritos para todos ellos, todos tus méritos acumulados en el pasado, presente y los que acumules en el futuro, así como los méritos acumulados en los 3 tiempos por todos los innumerables seres y budas. Dedicamos de esta forma. 3 veces, creo. Y también dedicamos por aquellos que han fallecido, para todos los que han fallecido en general, pero especialmente en relación con el virus, tanta gente que ha fallecido en China, en Estados Unidos. También por los animales, por los pollos y gallinas, por los ancianos, estos que han fallecido solos. Uy. Bueno, esta es la oración de la bodichita que cantan los monjes. Y esta es la de Lama Tsongkhapa. Veo que introducen las oraciones de los monjes antes de que Rinpoche haya acabado todas las oraciones, pero bueno, está bien.